Algunos dicen que era una nave extraterrestre. Otros, un arma secreta que salió mal. Pero lo que haya sido que 2 mujeres y un joven encontraron en un camino de Texas era peligroso. Lo primero que ella pensó fue que era el fin del mundo. ¿Qué tipo de avistamiento podría causar quemaduras y heridas? Tenía ampollas por todas partes. Ahora, casi 30 años después, surgen pistas. Teóricamente pudo haber ocurrido. Y surge otra historia acerca de una patrulla policial que golpeó de frente un ovni. Le ocurrió a un confiable oficial de la ley. Una familia con síntomas de envenenamiento por radiación. Una extraña colisión. ¿Estamos encontrando alienígenas o nuestras propias extrañas creaciones? Este es el caso número 80103, radiación alienígena. Alguien debe admitir lo que han hecho. Solo quiero respuestas de lo que han ocultado por 28 años. 29 de diciembre de 1980. Los bosques de pinos de Hoffman, Texas. Aproximadamente a las 9 de la noche, Betty Cash, Dickie Landrum y un niño de 7 años, Colby Landrum, conducían a casa, a Dayton, en New Caney Road, Hoffman, a 50 kilómetros al noreste de Houston. El niño ve una luz brillante en el cielo que se dirige directo hacia ellos. Esa luz pronto impactaría irreparablemente las vidas de todos en el auto. La luz desciende y se revela como un objeto con forma de diamante. Todos los ocupantes del auto sienten gran calor y las 2 mujeres sufren quemaduras. Estas fotografías muestran las ampollas que se formaron en su piel expuesta. Posiblemente unos 23 helicópteros militares de rotor doble llegan a la escena y rodean la nave. Aunque el objeto y los helicópteros eventualmente desaparecen sobre los árboles, para los 3 en el auto acaba de comenzar una dura experiencia que los seguiría el resto de sus vidas. Minutos después, un oficial de la policía de Dayton y su esposa observan grandes helicópteros militares con luces de búsqueda volando sobre los árboles, como si buscaran algo. Otros testigos aseguran que una nave con forma de diamante voló sobre ellos, emitiendo llamas al pasar sobre áreas pobladas. El incidente genera una investigación militar completa. Pero los efectos de este incidente permanecen. Ambas mujeres sufren heridas misteriosas. Años después, de acuerdo con sus familias, sus muertes son causadas por el incidente. Ahora, después de décadas de pérdidas y juicios, no se ha hallado ninguna explicación apropiada para los helicópteros y la aeronave llameante. Tal vez sus vidas no fueron afectadas como la mía, pero alguien vio lo mismo que yo vi esa noche. Esto debería despertar al pueblo estadounidense para que exija saber qué está ocurriendo. La investigación de la radiación alienígena conduce a Hoffman, Texas. Bill Burns tomará el testimonio de un teniente coronel retirado que lideró la investigación del Pentágono sobre el incidente. George Serrand debía investigar el papel que pudo tener el ejército en los helicópteros que volaron el 29 de diciembre de 1980. Pat Oscar obtendrá detalles de las heridas de la hija de una víctima. Estas personas no solo sufrieron daños físicos después de ver esos ovnis, sino también daños emocionales y psicológicos. Y el Dr. Ted Duckworth conocerá a un médico que dice que los 3 fueron irradiados por la nave. No quedan muchos registros médicos de esa época, pero lo que realmente quiero hacer es hablar con él y obtener la información que tenga. La investigación comienza en Dayton, donde Bill se reúne con Ken Cherry,
director de la Red Mutual de OVNIs en Texas. Cuéntanos, Ken, ¿qué ocurrió? Betty Cash y Vicky Landrum estaban afuera una noche cerca de las 9, acompañadas por el nieto de Vicky. Vieron algo que describieron como si el cielo se hubiese abierto. Por primera vez, el niño, Colby Landrum, ahora de más de 30 años, revelará lo que ocurrió esa noche. Con esperanza de hallar la verdad, ha accedido a contar su historia en cámara. Colby, dinos qué ocurrió en este camino. Cuando conducíamos por aquí, comenzamos a ver un objeto brillante pasar sobre los árboles. Y al acercarnos nos dimos cuenta de que la temperatura subía mucho. Y mi abuela se puso frenética y se detuvieron en medio del camino. Según Colby, la nave arrojaba llamas y calor hacia el camino y los 3 indefensos ocupantes del vehículo. ¿A qué se te parecía? Era un objeto rojo brillante. Parecía como cuando tomas un trozo de metal y lo calientas con un soplete. Parecía estar en llamas, pero flotaba. Mientras Vicky y Colby se refugian en el auto, Betty, hipnotizada, abre la puerta y sale. Mi abuela se escondió debajo del tablero y mientras gritaba Betty salió del auto y lo estaba mirando. El calor era tan intenso que no pudo soportarlo mucho más y regresó al auto. Betty sufrió quemaduras por los efectos de ese calor. Vicky estaba quemada. Colby estaba quemado y traumatizado por el evento. En ese momento aparecieron helicópteros sobre ellos. Al principio solo había algunos, pero en poco tiempo estaban por todas partes. Estaba contando los helicópteros y llegué a contar 23. Recuerdo que todo era muy frenético. Finalmente, el supuesto ovni y su escolta de unos 23 helicópteros desaparecen en la noche de Texas. Colby, su abuela y Betty Cash logran llegar a Dayton. Ya que Colby es el único testigo vivo que experimentó los efectos del incidente, Pat comienza su búsqueda de evidencia corroborante. Alguien más que podría haber visto los helicópteros y la nave con forma de diamante. Lamar Walker es un exoficial de la policía de Dayton. Él conducía con su esposa esa noche cuando vieron esa formación de helicópteros. Yo miraba hacia este lado, solo miraba hacia acá, y el primero que vi estaba aquí, frente a mí. De acuerdo, vio la primera formación aquí frente a usted. Había entre 9 y tal vez 12. Por lo que pude ver, todos tenían encendidas sus luces de búsqueda en tierra. Definitivamente estaban buscando algo especial. Si hubo una nave con forma de diamante, como reporta Colby Landrum, Walker nunca la vio. ¿Puede hablarme un poco sobre los helicópteros? Eran de rotor doble, grandes aspas adelante y atrás, como los que tendría el ejército o la fuerza aérea, o algo así. ¿Así que cree que eran helicópteros militares? Oh, sí, estoy seguro. Estos helicópteros de rotor doble se conocen como Chinooks y se fabrican para llevar cargas pesadas y para transportar tropas. Este es un helicóptero militar. Tal vez podamos usar el Chinook como pista y ver quién podría ser responsable de lo que ocurrió esa noche. Pat se reúne con Jerry McDonald, otro testigo, quien no vio los helicópteros, pero sí algo más que nunca olvidará. Cuando miré hacia arriba, vi una nave no identificada de forma triangular. De acuerdo. Y en la parte inferior tenía, ¿cómo se dice? Antorchas de acetileno. Ya sabe, esa luz azul brillante que se ve al cortar metal. Eso salía de su parte inferior. McDonald observa el supuesto ovni volar sobre la ciudad de Dayton, minutos antes del encuentro de Betty, Vicky y Colby. Bien, ¿podría dibujar lo que vio? Seguro que sí. Tenemos una forma triangular aquí. Había antorchas flameantes aquí.
y una luz blanca aquí, guiando la nave. ¿De acuerdo? Y se fue en esa dirección. McDonald le revela a Pat que se enfermó poco después del incidente. Me enfermé un par de días después, pero básicamente sentí que había salido ileso. Jerry sufre de jaquecas y náuseas, pero los efectos de su avistamiento son casi intrascendentes comparados con los de Colby Landrum y las otras ocupantes del auto. Comencé a enfermarme al regresar a casa. Tuve vómitos y un par de ampollas en el rostro, como quemaduras de sol. ¿Tu abuela tenía síntomas también? Mi abuela estaba muy enferma. Creo que Betty sufrió los peores síntomas de todos nosotros. Los síntomas son devastadores. Quemaduras severas, dolorosas ampollas, pérdida de cabello. ¿Qué podría causar heridas tan abrumadoras? Ted acude al médico de Betty para confirmar que no se trataba de una enfermedad común. No tengo ninguna duda de que fue expuesta a radiación de alta energía. No salí del auto y no resulté tan lastimado como Betty y mi abuela. Al parecer ellas recibieron el golpe más fuerte. La investigación busca respuestas a lo que los testigos encontraron en las afueras de Hoffman, Texas, en diciembre de 1980. Horas después de ver un objeto con forma de diamante, Colby Landrum, su abuela Vicky Landrum y una amiga, Betty Cash, sucumbieron a una misteriosa enfermedad. Ted arregla una reunión con el médico de Betty Cash, el Dr. Brian McClellan, quien la trató durante 18 años. Me pregunto si podría comenzar describiéndome el caso. Bien, cuando conocí a Betty tenía una marca de quemadura en el dorso de la mano derecha, así que le pregunté qué había ocurrido. Y ella me dijo que yo no lo creería si me contaba la historia. Le dije que lo intentara. Betty Cash es admitida en el Hospital Parkway 3 veces en el mes siguiente al accidente, con quemaduras severas, ampollas y pérdida de cabello. Ella asegura que esos síntomas son el resultado de su encuentro con una nave en forma de diamante. El Dr. McClellan señala el manojo de registros médicos restantes que respaldan su sorprendente diagnóstico de las heridas de Betty. Tengo una copia de las partes dictadas de su expediente del Hospital Parkman. Fue admitida al parecer 3 veces, según este expediente, y todas son consistentes con exposición progresiva a la radiación. Hay varios escépticos en este caso que dicen que ella no pudo haber sido irradiada porque habría muerto. ¿Qué dice a eso? No todas las radiaciones te matan. Depende de la intensidad de la fuente y la duración de la exposición. Y esos 2 factores le causaron quemaduras. Sufrió algunos daños superficiales, pero no recibió una dosis letal. ¿Cuánta radiación haría falta para causar ese tipo de efectos? Hay que estimar que ella recibió entre 1 y 2 grays de radiación, que es un modo de medir la absorción. No es una dosis letal, pero es suficiente para lastimarte. Curiosamente, el Dr. McClellan no logra obtener la gran mayoría de los registros médicos de Cash del Hospital Parkway, donde Betty fue tratada inicialmente. Les enviamos al menos 20 o 30 solicitudes. Pero no lograron obtener información. No. Así que nunca ha visto que esto ocurriese antes. Ocasionalmente responden que no pueden hallarla, Sí. que se perdió, pero nunca han dejado de responder. Sí. ¿Por qué el Hospital Parkway no le entregaría esta información? Supongo que no la entregan porque fue bloqueada. Tuvo que haber sido bloqueada por medios militares o legales. Mientras Ted continúa revelando los hechos y registros médicos del caso, Pat se reúne con la hija de Betty Cash, Mickey Geisinger. Ella presenció las horribles lesiones de su madre, ampollas en el rostro, quemaduras en el brazo, su cabello que caía a mechones. No sabía que era mi madre. ¿No la reconoció? Oh, no. Ella no podía abrir los ojos porque tenía ampollas en el interior de ellos, en el interior de la nariz, de la boca. Tenía ampollas por todas partes. ¿Intentó hablar con ella? Lo intenté, balbuceaba palabras, intentando decirme exactamente lo que ocurrió, pero no podía. En ese momento llegó un oficial de policía para escoltarme fuera de la habitación. ¿Por qué la sacó de la habitación? No lo sé.
Impávida, Mickey regresa a visitar a su madre muchas veces. En una ocasión descubre que su madre ha sido cambiada a una extraña habitación. La habían aislado. La enfermera me señaló la habitación, pero dijo que debía llevarme allí. Luego me llevó a una habitación abajo. No había nada más allá abajo. No había otras habitaciones. Era como un sótano. Y cuando entré a la habitación todos tenían que usar guantes hasta aquí, máscaras, batas, sombreros. Así que manejaban esto como en una zona de materiales peligrosos. Sí, y eso era lo que había afuera de su puerta en el hospital, un signo de materiales peligrosos. Cuando finalmente se estabilizó, Cash se mudó a Alabama para vivir con su madre. Sus lesiones del encuentro la habían dejado incapaz de cuidar de sí misma. Allí, el Dr. McClellan trató a Betty Cash gratuitamente hasta su muerte en 1998, en el 18º aniversario del incidente. Doctor, ha visto tanta evidencia de este caso como cualquiera, especialmente evidencia médica. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Betty fue irradiada? No hay ninguna duda en mi mente de que fue expuesta a radiación de alta energía y sufrió daños físicos por esa exposición. Cualquiera puede especular sobre la fuente de la radiación. No conozco nada disponible para las personas comunes que pueda causar eso. El doctor nunca ha conocido a Colby Landrum, pero accede a examinarlo para esta investigación. Él siguió el caso de ella por 17 o 18 años. Es casi un experto cuando se trata de exposición a la radiación y envenenamiento por radiación. Y creo que el Dr. McClellan es la persona correcta para darnos un diagnóstico experto. Primero hablemos del incidente. ¿Recuerda algo sobre él? Estuvo enfermo por 1 o 2 semanas después. Nunca fui al hospital. Es decir, fui y me dieron de alta. Tenía algunas quemaduras. ¿Dónde las tenía? En la espalda y brazos. Y recuerdo que no pude estar mucho tiempo al sol. Durante 1 semana o 2. El Dr. McClellan procede a elaborar una historia del caso de Colby Landrum. Levántese la camiseta. Era lo mismo que cuando te expones al sol o algo así. Son los únicos cambios. Bien, está bien. Pero aparte de eso no resultó lastimado, ¿cierto? Aparte de eso, no he tenido problemas últimamente. ¿Perdió cabello? No que recuerde. Pude haber perdido un poco atrás, por lo que recuerdo. Bien, luce intacto ahora. Todo regresó. Sí, todo está bien. ¿Cuánto pasó para que se sintiera bien después? Diría que tal vez 2 semanas. ¿Ha sufrido de problemas del hígado, úlceras estomacales, problemas con el estómago? No que yo sepa. Inhale profundamente y exhale. Puede sentarse. Aunque no quedan efectos físicos, Colby aún se siente afligido por la experiencia. Pero al menos está sano y puede continuar. Realmente debería examinarse al menos cada 2 años, probablemente cada año. Cualquier cosa que haya estado escudada por metal habría estado relativamente protegida, pero las ventanas no lo protegieron. Estaba dentro del vehículo. Betty lo recibió porque estaba afuera. Si la radiación fue la causa, Betty probablemente recibió la dosis más alta cuando salió del auto. Vicky habría sido la siguiente en cuanto a la dosis al mirar por la ventana delantera. Colby habría recibido la menor al esconderse debajo del tablero, lejos de las ventanas. Pero la radiación podría haber afectado más que solo a los testigos. ¿Es posible que haya sido absorbida por el propio camino? Bill Burns descubre que fue visto un equipo en el lugar días después del incidente excavando el camino. Mi abuela me dijo que esta era la sección, desde por aquí hasta unos 40 metros atrás. Quitaron el pavimento desde este punto, 40 metros hacia el final del camino. ¿Las personas hablaban de camiones que llegaban y hacían Lo he esto? escuchado de fuentes diferentes. Alguien me dijo que eran camiones negros sin marcas que habían llegado y lo removieron. De seguro es una alerta, estoy de acuerdo. Si equipos clandestinos fueron traídos para repavimentar el camino sin el conocimiento del condado, entonces una muestra del núcleo del camino debería mostrar el patrón de repavimentación.
Si no concuerda con los registros del condado, podría confirmar el intento de la milicia por ocultar la verdad. Y el teniente coronel que investigó el caso originalmente, por fin habla de ello. Tenían 2 o tal vez 3 Chinooks de doble rotor y el resto era del tipo para cargar personal. En este camino del condado, hace casi 30 años, 3 testigos vieron un supuesto ovni con forma de diamante, arrojando llamas y descendiendo hacia su auto. Los 3 sufrieron quemaduras y uno de ellos parece sufrir de enfermedad por radiación. Pero justo antes del encuentro en Texas, uno de los más famosos eventos en la historia de los ovnis tiene lugar: el incidente del bosque Rendlesham en el Reino Unido. Una investigación previa se ocupó de este avistamiento, que involucró múltiples bases de la Real Fuerza Aérea e informes de extrañas luces que parecían una aeronave en llamas. Antes del evento, los lugareños se habían quejado por largo tiempo de extrañas ampollas en la piel. Y esa noche, los hombres de una unidad militar de seguridad reportaron sentir mucho calor mientras las luces se les acercaban. En los días siguientes, marcas extrañas con niveles de radiación anormalmente altos se hallaron en el bosque. Menos de 48 horas después de la conclusión de estos eventos, Betty Cash y Vicky Colby Landrum tuvieron su encuentro en este camino de Texas. Bill ha descubierto que un equipo supuestamente removió parte del camino después del avistamiento, tal vez para eliminar los rastros de radiación. Si hay algo de cierto en esa historia, podría sugerir un encubrimiento. Pat regresa al lugar con Francisco Puentes, de Industrias Terracon, una firma de ingeniería que se especializa en análisis de pavimento. Se tomarán 2 muestras, una del punto que supuestamente fue reemplazado y la otra de una porción del camino fuera del sitio de contacto. Si el camino fue repavimentado, ¿podremos saberlo por esta muestra? Podremos ver algún tipo de deslaminación o diferencia de color entre el viejo y el nuevo. Francisco le dice a Pat que la sección del camino supuestamente reemplazada revela características inusuales. Es diferente de la construcción típica en la cual ellos muelen nuevamente y lo colocan sobre el asfalto. Aquí tenemos 2 capas distintas. ¿Eso le dice algo? Sí, es inusual, no es típico. Se toma una muestra de control a 50 metros de distancia. Al compararlas lucen bastante similares. La supuesta historia es que el camino fue removido y reconstruido por completo, que no fue solo repavimentado. De hecho, excavaron hasta la base del camino y lo removieron. Pero estas muestras del núcleo determinan alguna evidencia de una total remoción del camino. No fue removido y reconstruido. ¿Hay algo anormal? Tenemos mucho más asfalto que en las construcciones típicas. Fue repavimentado varias veces. Las muestras del núcleo no revelan diferencias importantes, pero sí aumentan el misterio. Según los oficiales de autopistas del condado de Harris, no logran hallar ninguna documentación de reparaciones o reconstrucciones en este camino desde 1980. Pero estas 2 extracciones muestran múltiples repavimentaciones. Los investigadores creen que la reconstrucción del camino pudo haberse extendido más de lo que se creyó originalmente. Y con las discrepancias en los registros del condado, una operación externa es muy posible. Pero Colby tiene otra pista. Le dice a Bill que 5 meses después de los traumáticos eventos en el camino, él y su abuela se toparon con alguien involucrado en el incidente. Durante una exhibición militar en la feria del condado, un encuentro fortuito abre la posibilidad de un secreto militar. Un helicóptero Chinook había volado a Dayton. Fuimos allí a verlo y creo que mi abuela habló con el caballero, el piloto. Y antes de que él supiera quién era ella y lo que había ocurrido, había comenzado a hablar de que estuvo en una misión el 29 de diciembre en ese lugar. Según Colby, el piloto dijo que su unidad se encontraba en la base de la Fuerza Aérea de Ellington. Después de que mi abuela lo confrontó sobre el haber estado en esa misión, él se cerró y no dijo nada más. El secreto militar continúa rodeando el caso. Pero por la publicidad que recibió entonces o por alguna razón desconocida,
el ejército inicia unas investigaciones importantes sobre el incidente Cash Landrum. El reporte sobre esta es clasificado. El autor del reporte es el teniente coronel George Serran. Su investigación ha puesto en duda gran parte de la historia de Colby. Por primera vez habla sobre el caso y se enfrenta cara a cara con Colby Landrum. La única organización que tenía tantos helicópteros era el ejército de los Estados Unidos. 23 helicópteros serían una gran cooperación logística. Al estar tan cerca de un importante aeropuerto internacional, los controladores de tráfico aéreo definitivamente habrían tenido que darles permiso. Le preguntó si tenían algún registro de un vuelo de cerca de 23 helicópteros y la respuesta fue: No tienen registros. Pero la investigación recibe evidencias que contradicen claramente lo que asegura el teniente coronel. Una nota desclasificada escrita a mano por el propio George Serran, entregada mediante una solicitud del Acta de Libertad de Información. La nota dice que 100 helicópteros aterrizaron en la base aérea Robert Gray en el cercano Fuerte Hood esa misma noche. Yo no tengo idea de por qué escribí eso. En esos días era un lugar cerrado que solo se usaba los fines de semana por los reservistas y la Guardia Nacional. Nunca habría habido algo así. Famosas últimas palabras. No tengo respuestas para eso. Pero, ¿qué hay del piloto de helicóptero con quien hablaron Colby y Vicky, que aseguraba que estuvo de patrulla en el área esa noche? El reporte del teniente coronel Serran detalla el encuentro. Citamos: la señora Landrum lo escuchó decir que estuvo volando la noche del incidente. Cuando lo presionó por más detalles, el piloto respondió que le estaba prohibido dar más información por motivos de seguridad nacional. Supongo que mi pregunta es, ¿por qué decirnos que fue despachado a esa área y después de descubrir que de hecho éramos las víctimas que había encontrado allí, se retractó de su declaración? Eso me parece muy difícil de creer. No tengo respuestas para eso. Definitivamente algo ocurrió aquí en Hoffman, Texas, el 29 de diciembre de 1980, ya sea que estuviese sobre su comando o debajo. Algo definitivamente ocurrió. No intento ser duro con usted, pero es el único del gobierno con quien he tenido oportunidad de hablar. ¿Sus oficiales superiores alguna vez le dijeron, de acuerdo, es suficiente, es todo lo que podemos hacer con esto? Absolutamente no. Nunca me dijeron que esto era secreto y que lo manejara de una forma u otra o que no hablara de ello. Sin respuestas concretas para la nave o los helicópteros militares en el aire esa noche, Serran está seguro de una cosa. Obviamente algo le sucedió a ellos. No sufres ese tipo de quemaduras y problemas médicos sin que ocurra algo. No puedes asegurar que el ejército ni ninguno de sus equipos estuviese involucrado. El coronel Serran dijo que definitivamente el ejército no tenía reportes de helicópteros despegando de sus bases o aterrizando. Ahora estudiamos las posibilidades. Pudo haber sido una operación negra y el ejército no sabía de ella. Aún debemos establecer la culpabilidad de quién controlaba la nave. Con estas preguntas aún por resolverse, la investigación se centra en otro evento de contacto que dejó a una víctima con daños físicos y psicológicos. ¿Cuál es el problema? No lo sé, algo golpeó mi auto. ¿Qué está causando este brote de trauma? ¿Y quién es el responsable de ello? La investigación de la radiación alienígena ha conducido hasta el condado Marshall, Minnesota. Un año antes del incidente Cash Landrum, el 27 de agosto de 1979, en las afueras de Warren, Minnesota, a la 1:45 a.m., el oficial Val Johnson patrullaba en su auto. Una extraña luz apareció flotando sobre el camino en la distancia. El comisario Johnson viajaba a 104 kilómetros por hora cuando la luz comenzó a apresurarse hacia su auto. Luego, un impacto. Y el oficial Johnson quedó inconsciente.
Estas son las grabaciones policiales reales de esa noche. Johnson suena aturdido cuando reporta el incidente a la central. 407, ¿cuál es el problema? No lo sé. Algo golpeó mi auto. No sé cómo explicarlo. Extraño. El auto de Johnson tenía el parabrisas roto, grietas y marcas inexplicables a lo largo de la carrocería, y la antena había sido doblada en un ángulo de 90 grados. Hoy, Johnson se rehúsa a hablar sobre el incidente y se mudó a otra ciudad. Ted se reúne con el ex comisario Dennis Brecky, el hombre a cargo de la investigación esa noche. No ha hablado sobre el encuentro de Johnson en 2 décadas. En lo que concierne a Val Johnson, era una buena persona y nunca dudé de su palabra. Pero un ángulo de la historia de Johnson es casi imposible de reconciliar y parece desafiar al propio tiempo. Tanto el reloj de su auto como su reloj de pulsera estaban retrasados 14 minutos. ¿En serio? ¿Y el reloj del auto funcionaba de nuevo cuando recuperaron el auto? Así es. Así que lo que haya sucedido lo detuvo por 14 minutos. Sé que era un oficial muy meticuloso. Ajustaba cuidadosamente su reloj, el de su muñeca y el del auto. Así fue como lo reportó. La pérdida del tiempo es imposible de probar, pero el daño físico al auto es muy real. Bill y Pat rastrean al oficial Greg Winskowski, el primero en responder esa noche. Accedió a reunirse en el sitio del incidente del OVNI, en la autopista 220. ¿Qué encontró cuando llegó allí? Pensé que alguien le había disparado. Él estaba tambaleante. Lo sujeté y le pregunté qué tipo de auto había sido y él me dijo, no fue un auto. Me dijo, ¿fue una luz? ¿Una luz? ¿Qué tipo de luz? ¿De un auto o qué? Él dijo, no salió del aire, vino directo a mí. El oficial Winskowski fue uno de los primeros testigos del extraño daño al auto. Las antenas estaban dobladas, el parabrisas y las luces estaban rotos. Y pude ver leves huellas de neumáticos que se extendieron unos 260 metros y luego marcas sólidas negras por otros 30 metros, como si los frenos se hubiesen trabado. ¿Un investigador de accidentes diría que el motor se apagó en este punto? Esa fue la única explicación que pude obtener. ¿Pudo la luz haber deshabilitado el motor del auto policial y haber causado que éste se deslizara fuera del camino casi 300 metros desde el punto de impacto? Uno de los únicos casos similares de ovnis que involucran daños a un vehículo ocurrió en las afueras de Mondravilla, Australia, temprano en la mañana del 20 de enero de 1988. Similar al encuentro de Val Johnson, una familia es sacada del camino por una extraña luz. Pero el incidente no termina allí. La familia asegura que la luz elevó el auto y los arrojó más adelante en el camino. Posteriormente, la policía confirmaría una llanta reventada y 4 marcas diferentes en el techo del auto, y notarían la presencia de una fina ceniza negra en el exterior del vehículo. Aunque han pasado casi 30 años desde el incidente de Val Johnson, la evidencia física ha sobrevivido. La patrulla del oficial Johnson. Y Ted ha traído a un experto en colisiones para que examine los efectos de este extraño encuentro. Estoy por reunirme con el profesor George Bible, que estudia la ciencia forense de los accidentes de aviones, y creo que eso es muy relevante aquí. Muy bien, George, aquí está. Un Ford LTD de 1977. Creo que el daño fue principalmente en el lado del conductor. Muy bien, allí está el faro. Algún tipo de impacto por aquí. Y casi todo el reflector desapareció también. Y el vidrio exterior también desapareció. Aquí están las marcas de impacto en el capó. Definitivamente hay algún tipo de deformación. El impacto me parece un poco extraño. No parece que pudiera ocurrir por un impacto horizontal. Parece más vertical. Y luego tenemos el parabrisas. ¿Puedes ver las marcas? Es difícil saberlo. El experto en parabrisas cree que este recibió 2 impactos desde el exterior y uno desde el interior, lo que es inusual. El personal de Ford dijo que todo ocurrió en pocos milisegundos y podían estimar que la velocidad era muy alta. La descripción del accidente y el daño al auto no parecen tener sentido. Claramente algo impactó el vehículo.
Pero si Johnson viajaba a 104 kilómetros por hora y colisionó con algo de frente, el auto policial debería tener serios daños. Una pieza de evidencia podría mostrar el verdadero poder del impacto. Y aquí las dos antenas dobladas. Bien, una estaba doblada a casi 90 grados y decidí que no pudo pasar por una ráfaga de aire o por el impacto con un objeto duro. El profesor Bible muestra por qué cree que la antena no pudo doblarse por un impacto menor o una ráfaga de viento. Esto es cable de acero de alta resistencia, similar al que había en la antena. Si intentas doblar esto a 90 grados, tiene una gran fuerza de rebote. Solo logras unos 30 grados con él. Así que si esto impactase con un objeto sólido y se doblase 90 grados, realmente no puedes doblarlo más que eso con un objeto sólido o una ráfaga. No puedes doblarlo 90 grados. Podrías doblarlo 90 grados haciéndolo a mano. Tendrías que doblarlo a más de 90 grados y dejar que rebotase. ¿Es posible que el oficial Johnson fingiera el accidente y doblase a mano la antena? Dijeron que la antena, aunque estaba doblada a unos 90 grados, aún tenía residuos de los impactos con los insectos. ¿Cómo podrías conservar eso si fuese manipulada a mano? Bien, no lo sé, podría ser un misterio. Si la antena fue doblada a la fuerza por el oficial Johnson, todos los residuos de insectos habrían pasado a sus manos. Pero ese no es el caso. Muy bien, ya revisamos el auto. ¿Hay alguna explicación para todo esto? No lo creo. Cada uno de los daños es muy común, pero si los juntas todos es difícil de explicar. Y por otra parte, algo que pudiera haber doblado esas antenas. No veo cómo se causaron estos impactos en el frente. Así es, tampoco tengo una buena respuesta para eso. Tiempo perdido. Un oficial de policía inconsciente y daños inexplicables a un auto. ¿El oficial Johnson realmente sufrió estos extraños efectos por la colisión con un ovni? ¿Y fueron las quemaduras y enfermedad por radiación de Cash y Landrum causadas por una nave extraterrestre? ¿O es la marca de un plan ultra secreto del gobierno que salió terriblemente mal? Estaba asustado, de hecho me tiré al suelo. Estaba mirando y parecía que estaba en llamas. En 1980, Betty Cash, Dickie Landrum y su nieto de 7 años, Colby, presenciaron un gran objeto con forma de diamante descendiendo del cielo. Pronto, un gran enjambre de helicópteros de doble rotor comienza a rodear al ovni. Pero el teniente coronel George Serran, el investigador militar del incidente Cash Landrum, dice que no halló pruebas de que hubiese sido enviado ningún helicóptero. Pero está dispuesto a conceder que hay otras posibilidades. Estaría otra rama de la milicia, digamos la Marina, algún ejército de comando unificado, probando algo que habría estado fuera de su conocimiento, sin ninguna base del ejército involucrada, ni registros de vuelo bajo el radar para no poder ser rastreados, y que hasta hoy usted no supiera nada al respecto, y que eso nunca apareciera en su investigación. Teóricamente pudo haber ocurrido. Si el ejército no estuvo involucrado, ¿quién autorizó los helicópteros vistos por numerosos testigos esa noche? El Dr. McClellan, quien trató a Betty Cash por enfermedad de radiación, escucha después de testigos que se le acercan en secreto, algunos de ellos militares, que lo que Colby, Dickie y Betty realmente vieron era una nave ultra secreta. Había muchos militares describiendo exactamente la serie de eventos y el vehículo. Y podían describir exactamente lo que ocurrió. En uno de esos casos, dijeron que había un vehículo llamado WASP-2, un carguero nuclear de personal con el que aparentemente estaban experimentando, y concordaba con la descripción del evento de Betty y Vicky. Era perfecto. Para averiguar más sobre el misterioso WASP-2, Bill se reúne con el ex ingeniero de pruebas de vuelo de la Fuerza Aérea, Bill Scott. El doctor Brian McClellan dijo que otras personas del ejército dijeron que estaban involucradas en un proyecto llamado WASP-2, impulsado por un motor atómico.
Los militares obviamente tienen varias operaciones que involucran radiaciones de alguna forma. En los años 60 yo de hecho sufrí de envenenamiento por radiación por el trabajo que tenía en la Fuerza Aérea. Era muy secreto entonces y cuando hacíamos una misión caliente yo perdía unos 5 kilogramos y un poco de cabello, sufría de náuseas las 2 semanas siguientes. ¿Alguna vez escuchó de algo llamado WASP? El único WASP del que supe fue un programa de pruebas del ejército. Era un vehículo volador de un tripulante. Tenía controles y un sujeto lo volaba. Es el único WASP que conozco. Si existió un WASP-2, una segunda generación de transporte aéreo de tropas para múltiples pasajeros, sigue siendo secreto. Y su tamaño, forma, propulsión e incluso su propósito son solo especulaciones. Pero, ¿qué hay de los muy identificables helicópteros Chinook? George Serrand dijo que no hubo helicópteros operando esa noche. ¿Pudo tratarse de una unidad que incluso el teniente coronel George Serrand de la oficina del inspector general tal vez no supiera nada? En 1980, el desastre que llamamos Desierto 1, el intento de rescate para sacar a los rehenes de Irán. Como sabe, eso salió mal. Tuvimos muchas muertes, aviones perdidos, etc. El resultado de eso fue la formación de una unidad de aviación dentro del ejército que entrenase para volar de noche y realizar esas incursiones profundas y encubiertas. Y esa fue la Fuerza Especial 160. ¿Pero es posible que la Fuerza Especial 160 haya volado literalmente bajo el radar de inteligencia? Definitivamente posible, pues es lo que hacía la Fuerza Especial 160, realizar operaciones clandestinas. Hoy, el Regimiento de Operaciones Especiales de Aviación 160 está ubicado en el Fuerte Campbell, Kentucky, conocidos como los acechadores nocturnos. El grupo exige oficialmente a sus miembros tener o poder obtener permiso de secreto, pues el regimiento sigue empleando tecnologías y tácticas nuevas en operaciones clandestinas. Todo el incidente Cash Landrum podría ser explicado por una prueba militar ultra secreta que salió horriblemente mal, con los supuestos helicópteros allí para observar o tal vez recoger los pedazos. Betty Cash y Vicky Landrum demandaron por daños a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero la demanda les fue negada. Después de hacer su propia investigación, la Fuerza Aérea concluyó que la milicia de Estados Unidos no estuvo involucrada. Los hechos no lograron probar que el objeto volador no identificado o los helicópteros fueran propiedad o hubiesen sido operados por el gobierno de Estados Unidos. Como respuesta, Betty y Vicky demandaron al gobierno ante una corte de Houston por daños, pero el juicio fue sobreseído en 1986. Mi madre y Vicky intentaban decirles lo que les ocurría a ellas. Era obvio, ampollas, calvicie. Ella estaba enferma y le dijeron que no podían hacer nada. Betty Cash murió el 29 de diciembre de 1998. Vicky Landrum murió el 12 de septiembre de 2007. Ambas mujeres sufrieron mucho de los primeros síntomas de la enfermedad por radiación y finalmente de cáncer. Ahora, Colby Landrum es la única víctima viva que sufrió los efectos del supuesto ovni. Hemos determinado que algo ocurrió, pero no puedo decir si es terrestre o algo distinto. Hemos adelantado mucho en este caso. Creo que nos acercamos a algún tipo de respuesta de lo que realmente ocurrió esa noche. Había una unidad equipada para colocar más de 20 Chinooks en el aire, volar una misión, bajar, reabastecerse. Es la Fuerza Especial 160. Bien sea que se tratase de un proyecto negro o de una nave extraterrestre, los testigos se mantienen firmes en lo que dicen haber visto esa noche en los bosques de pinos de Texas y continúan esperando que cualquiera sea la verdad, esté cerca de ser revelada. Han pasado 28 años. Aún tengo alguna esperanza de que la verdad sea revelada. ¿Alguien sabe sobre esto?